Tengo dos títulos para esta prédica del día de hoy. Usted mire con cuál se queda. El primer título es No pierda su fe. Y el segundo título es Que mi fe no caiga. Usted escoge el que más le guste. Y quiero empezar hablándole de algo que me sucedió en estos días mientras iba conduciendo, iba orando y fue un tiempo muy especial mientras iba en el carro e iba orando de la siguiente manera. Yo le decía, Señor, le pido que mi fe no caiga. Yo le decía, Señor, le pido que me ayude a no desmayar y a no flaquear en mi fe. Esa fue la oración durante casi 15 minutos, orándole al Señor solamente por eso, y me centré solo en eso. Señor, que mi fe no caiga. ¿Cuántos pueden orar eso conmigo? Que mi fe no caiga. Y usted me preguntará en esta noche, pastor, ¿y por qué oraba de esa manera? ¿Sabe que al escuchar tantas noticias malas, al escuchar tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, también al ver tantos cristianos famosos, artistas, teólogos fuertes, pastores que han vuelto atrás, que han negado la fe, que han vuelto a hacer lo que hacían antes y niegan a Cristo. ¿Sabe que al escuchar eso, y en estos días se escuchaba de un teólogo que personalmente lo escuchaba, y me impresiona de que este hombre está negando la fe, se están volviendo atrás? Y le oraba al Señor diciéndole, Señor, ayúdame a estar firme, a no resbalar. Ayúdame, Señor, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Señor, ayúdame a no salirme de tus caminos. Le decía, Señor, haga mis pies como de siervo para permanecer. Esa fue mi oración, porque en verdad, iglesia, somos tan débiles que cualquier cosa nos mueve. Cualquier situación en la vida nos mueve. Primera de Corintios 10:12 dice en Reina Valera, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Mire que qué? ¿Alguien aquí en algún momento ha pensado estar firme? Quizás sí. Quizás en muchos momentos de nuestra vida. Pero dice la Biblia, el que piensa estar firme, tenga cuidado. Porque somos muy débiles. Por eso nosotros no debemos juzgar a nadie. Por eso nosotros no debemos criticar a nadie. Porque en la medida en que juzgamos, así mismo seremos medidos, juzgados. En la TLA dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a caer. O de que no va a pecar, dice otra versión. Que nadie se sienta seguro de que no va a caer, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Puede ser qué? Puede ser el primero en hacerlo. Y el Señor colocaba ese pasaje bíblico en mi corazón y aún más susto me daba. Y aún más temor albergaba mi corazón. Porque personalmente me siento muy débil. Hay tantas debilidades en nosotros que debemos aprender a depender de Dios todos los días de nuestra vida para no caer, para no resbalar, para no volver atrás. Humildemente debemos hacer esta oración todos los días, por más firmes
que pensemos que estamos. Señor, ayúdame para que mi fe no caiga. Señor, ayúdame para no resbalar. Y sabe que, reflexionando un poco todo esto, es bastante preocupante no solo lo que está pasando con la iglesia cristiana, no solo con lo que está pasando con famosos cristianos, sino también es preocupante lo que está pasando con el cristianismo dentro de la iglesia. Porque podemos ser cristianos y venir a la iglesia y orar y leer la palabra, pero podemos ser cristianos sin fe. Eso me estaba enseñando el Señor en estos días. Tú puedes estar viniendo a la iglesia, tú puedes estar juicioso en la iglesia, leyendo la palabra, orando, pero puedes ser un cristiano sin fe. Ese es un peligro que cada uno de nosotros podemos estar pasando. Porque Dios hablaba a mi corazón que el primer paso antes de la caída es la pérdida de la fe. Ese es el primer paso. Sabe que pasan los años en la vida cristiana y poco a poco, en vez de acrecentar nuestra fe, la vamos perdiendo. La vamos perdiendo. Nos volvemos muy lógicos, nos volvemos muy razonables, apelamos mucho a la razón. Y ya no vivimos por fe, sino que vivimos por vista. Y podemos estar cayendo ahí como cristianos. Sí, y podemos venir a la iglesia. Sí, y podemos leer la palabra, pero no creer en que Dios pueda dar solución a eso que estás pasando en tu vida. Sí, vengo a la iglesia, pero no creo que ya esto tenga solución. Sí, vengo a la iglesia, pero no creo que... Pero esto y lo otro, y tenemos peros, y ya no creemos. Y ya vivimos como cristianos razonables, pero no cristianos llenos de fe. ¿Sabe que el tiempo es un enemigo silencioso que si no le ponemos cuidado puede hacer que nuestra fe caiga y poco a poco vayamos perdiéndola? Puede decirle al hermano, dígale, no pierda su fe. O sea, yo le digo algo en esta noche, pierda todo, pero menos la fe. Pierda el esposo si quiere. No, mentira, eso tampoco. Pierda el dinero, pierda la casa, pierda el trabajo, pierda lo que quiera, pero no pierda la fe. Eso es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos no es hacer plata. Lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos es a que nunca pierda la fe en Dios. Por eso creo que este es uno de los mensajes más importantes que podemos escuchar en este año. Y yo voy a darle algunos ejemplos muy claros de lo que yo le estoy hablando en la Biblia. Por eso le voy a pedir que se acomode un poco, porque este mensaje va a ir un poquito largo. Yo le dije a mi esposa, este mensaje va a ir un poquito largo, porque quiero que usted reciba la palabra que Dios tiene para usted en esta noche. Y esta palabra fue para mí primero, y Dios me exhortó de una manera muy fuerte. Quiero que miremos algunos personajes bíblicos que perdieron la fe, que muchas veces no lo hemos visto de esa manera, pero que el Señor hablaba a mi corazón muy fuerte. Génesis 16, del 1 al 3, mire lo que dice. Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, ¿cómo se dice? Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia,
y la entregó a Abraham como mujer. Y note lo que dice entre paréntesis, es muy importante. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Sabe que también nos puede pasar lo que le pasó a esta familia? Nos puede pasar. Quizás Sarai y Abraham estuvieron fieles durante esos 10 años. Estuvieron creyendo durante esos 10 años. Estuvieron sirviendo a Dios. Estuvieron en los grupos, estuvieron en la iglesia, estuvieron orando, estuvieron ayunando. Pero llegó un momento en que dejaron caer su fe y comenzaron a ver posibilidades humanas. Y nos puede pasar a nosotros. No podemos criticar a Sarai y a Abraham, porque también podemos estar ahí nosotros, en que ya llevamos muchos años en el Evangelio, pero comenzamos a confiar más en nuestro razonamiento y ya no vivimos por fe. Ya no creemos a las promesas de Dios. Y eso pasó con esta familia. Y quizás para nosotros y para esta familia vinieron preguntas y dudas. Quizás ellos ya 10 años de estar en fidelidad, 10 años que estuvieron bien, quizás ya decían, pero ¿qué pasa, Señor? Nada que viene la bendición, nada que me sanas, nada que pasa nada, tanto tiempo y no miramos la respuesta y ya comenzamos como que a fijarnos en la gente del mundo y el enemigo viene y nos susurra y nos dice, si miras ellos sí prosperan, si miras ellos sí tienen y si miras ellos sí están bien. Y yo me imagino a Abraham y Sara, el enemigo diciéndoles, ve, mira, la familia de aquí al lado ya tienen hijos y ya tienen 5. Y ustedes ninguno. Y ustedes fieles a Dios, y ustedes sirviendo en los grupos, y ustedes yendo a la iglesia, y ustedes en Hechos Kids y nada. ¿Se imagina? Y comenzaron a perder la fe. ¿Y a cuántos nos ha pasado lo mismo? A mí me ha pasado. Por eso el Señor me exhortó muy fuerte en esto. Y dejamos que la fe se vaya desvaneciendo en nuestras vidas y volvemos a confiar en los esfuerzos humanos. Y agarramos nuevamente nuestras opciones, nuestras maneras, y somos cristianos, pero creyendo más en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y yo le digo algo en esta noche, Dios puede hacer más por ti que lo que tú puedes hacer por ti mismo. Dios puede hacer más por ti. Ese es un personaje, esos fueron 2 personajes. Miremos otro personaje que dejó que su fe cayera y que su fe se perdiera. Vamos a ir rápido, mi hermano Javier. Éxodo 3, versículo 11. Lo voy a poner en contexto. Moisés se encuentra con Dios en la zarza, ¿se acuerda? Y Dios le dice a Moisés, te he escogido a ti para que vayas a liberar a mi pueblo Israel. Y mira lo que empieza a decir Moisés. Primero, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Primera, vamos contando. Diga 1. Versículo 13. Luego ahí Dios le dice algunas cosas ahí y luego mira otra vez Moisés. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés. ¿Cuántas van? 2. Éxodo 4, versículo 1. Y Dios le contesta unas cosas ahí también, usted ya lo conoce. Éxodo 4:1 dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Cuántas van? 3. Versículo 10. Y Dios le contesta otro poco de cosas ahí. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Cuántas van? 4. Versículo 13. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Cuántas van? 5.
5. Mire a este hombre, un hombre creyente. Vivió en Egipto 30 años. Vivió con su mamá, la mamá le enseñó la fe de los hebreos, creía en el Dios que usted y yo creemos. Luego se va al desierto, en el desierto vive 40 años como pastor de ovejas, un cristiano normal, iba a la iglesia, oraba, iba a los grupos, pero cuando Dios lo llama, miramos a un hombre que había hecho caer su fe. Miramos a un hombre que había perdido, ¿qué? ¿Qué había perdido? La fe. Había perdido la fe. Un cristiano como usted y como yo. Y criticamos mucho a Moisés por esa escena. Pero ¿cuántos de nosotros somos así? Escúchame bien. ¿Cuántos de nosotros somos como Moisés? Cristianos normales que ya llevan años en la iglesia, y cuando Dios los llama a liderar, cuando Dios los llama a subirse a la alabanza, cuando Dios los llama a servir con los niños, cuando Dios los llama a servir en algún departamento de la iglesia, comienzan a sacar un resto de excusas como Moisés. Y simplemente es porque han perdido la fe. Simplemente han perdido la fe. Porque no tienen la fe para creer que Dios los ha llamado y que Él los quiere usar como un instrumento para su gloria. Vuelvo a decir eso. No tienen la fe de que si Dios te ha llamado a liderar, que te ha llamado a subirte a la alabanza, que si te ha llamado con los niños, debes tener la fe para creer de que Dios te va a usar poderosamente. Pero si tú vives diciendo excusas, es porque no tienes la fe para creer que Dios te va a usar como un instrumento para su gloria. Escucha bien lo que el Señor me estaba hablando. Es muy fuerte. Líderes que han perdido la fe. Dejan de servir porque ya no creen que Dios va a bendecirlos a través del servicio. Es muy fuerte. Porque dicen, ¿y para qué sirvo si estoy mal? Si sigo igual. Han perdido la fe en su Dios. Han dejado que su fe decaiga. No, pastor, ya no puedo servir porque conseguí un trabajo y ahí sí no puedo. Prefieren sacrificar el servicio a Dios por un trabajo. Eso es porque han perdido la fe. Ya no creen que si ellos escogen a Dios y a su obra, Él los va a bendecir de una manera sobrenatural. Ya no creen eso. No es que tengo que trabajar. No es que antes a nosotros nos enseñaban a vivir por fe. A vivir por fe. Pero hoy ya no vivimos por fe. Hoy vivimos por lógica. Hoy vivimos por razón. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Quiero darle otro ejemplo de Moisés. Moisés después de que salió de Egipto, después de todo eso, llegan a un momento en donde tienen sed. ¿Se acuerda? Llega un momento en donde tiene sed y ya Moisés está cansado porque ya llevan 40 años en el desierto y está como cansado, agotado del pueblo rebelde y de todo eso. Y le dice, Señor, el pueblo tiene sed. Y le dice Dios, pues mira, le vas a hablar a la roca delante de ellos. Le vas a hablar y va a salir agua. ¿Se acuerda de esa escena? Y mire lo que pasó. Números 20 del 9 al 12. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Qué? ¿Ya estaba? ¿Qué estaba Moisés? Ya estaba como, ¿no? Aburrido. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Versículo 11. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces. ¿Qué le dijo Dios que debía hacer? Hablarle. ¿Y qué hizo él? La golpeó 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Ay, pastor, pero salió agua. Sí, pero mire lo que pasa en el versículo 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron. 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 Puesto que no confia
¿Puesto que qué? Puesto que ustedes dejaron que su fe decaiga. Puesto que ustedes ya dejaron de confiar. Puesto que ustedes dejaron que su fe... Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. En pocas palabras, puesto que ustedes no confiaron, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y eso nos puede estar pasando en nuestra vida. Eso nos está pasando como iglesia. Y yo oro para que este mensaje no solamente llegue a oídos de esta iglesia, que este mensaje llegue a oídos de muchos cristianos que están perdiendo la fe. Muchos cristianos. Ya no oramos por los enfermos. No creemos en que Dios pueda usarnos para sanar alguna enfermedad de algún familiar. Segunda de Crónicas 16:12, eso le pasó a un hombre, a un rey. Mire lo que le pasó a este rey. Y es fuerte esto. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, ¿qué pasó? Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Perdió qué? ¿Perdió qué? ¿Perdió la fe en quién? En Dios. Y era el rey. Ay, pastor, usted busca a los médicos. Bueno, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. ¿Sabe que este tema de la fe es tan importante, pero a la vez es tan complicado? Porque la verdad es que somos muy incrédulos. Cuando las cosas se demoran, cuando no vemos respuesta, la poquita fe que tenemos la vamos perdiendo. Se va perdiendo en nuestras vidas. Y ya no creemos en Dios. Ya no confiamos en Él. Si Dios te ha llamado a algo en específico, debes tener la fe que Él te va a usar como un instrumento. Debemos tener la fe. Marcos 9:24, un hombre le dice al Señor, al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Mire lo que él dice. Y a mí siempre me impactan estos versículos, porque mire lo que él dice. Suena como, ¿qué le digo? Como que, ¿cómo le suena a usted? Mire lo que dice. Sí creo, ¿no? Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces, ¿cree o no cree? Pues no se sabe. Pues yo lo que pienso es que está diciendo, Señor, pues sí creo, pero poquito. O sea, estoy de cristiano, pero creo un poquito. O sea, ya como que estoy tendiendo a la incredulidad. Ya no creo que tú me uses, ya no creo que tú me respaldes, ya no creo, Señor, más bien voy por la razón. Y este padre dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, ayuda a superar mi incredulidad. ¿Cuántos creen que deberíamos orar de esa manera? Yo le digo al Señor, yo debo orar de esa manera. Debo orar de esa manera. Señor, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad en mi vida. Porque le digo algo en esta noche, la fe nos mueve, pero el miedo nos paraliza. Vuelvo a decirle eso. La fe nos mueve, pero el miedo... Dígale a dos personas eso. Siempre le doy mi ejemplo, porque no tengo otro ejemplo para dar. Había recibido discipulado, casi un mes liderando, y luego me dicen a pastorear. ¿Tenía conocimiento? No. ¿Tenía dinero? No. Lo único que tenía era fe para
para saber que Dios me había llamado. Y si Él me había llamado, Él me iba a usar. Y a veces nos hace falta creer eso. Muchos dicen, no, es que tengo que prepararme más. Te falta fe. ¿Te falta qué? Dios te ha llamado a liderar. La fe te impulsa, el miedo te paraliza y no lo haces. Las excusas, esta es una frase que me dio el Espíritu Santo. Las excusas es un maquillaje que oculta el miedo, que oculta una verdad muy grande. Has perdido la fe en tu Dios y ya no crees que Él va a usar tu vida. ¿Las qué? Las excusas. Porque escuche esto, la fe glorifica a Dios, le da gloria a Dios. El miedo y las excusas glorifican a Satanás. Sencillo. Por eso le dije que esta palabra iba a ser muy fuerte. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Colóqueme instrumental porque ya voy terminando. Mire lo que dice la Biblia. Además, mis amados hermanos, escuche bien quién está escribiendo. Está escribiendo Pablo desde una cárcel. Está encarcelado. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Qué lindo eso. ¿En dónde estaba? Versículo 13. Y mire lo que dice aquí. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. No sé si usted está entendiendo. A mí me impacta ese pasaje. Es impactante lo de Pablo. ¿En dónde está Pablo? ¿Y él en qué tiene puesta la fe? Sí, pero él tiene puesta la fe en que no, yo creo que Dios me va a sacar de la cárcel. Porque muchos tenemos la fe, pero no en Cristo. No, yo creo que Dios me va a prosperar. No, yo creo que Dios me va a levantar. No, yo creo que Dios me va a dar la casita. No, creo que Dios me va a sacar de esto. No tengamos la fe para eso. Pablo no tenía la fe y les decía, no, yo creo que Dios me va a sacar. No, él decía, no, aquí donde estoy es el lugar donde debo estar. Porque tengo la fe de que Dios me envió aquí para que todos estos guardias conozcan de que Cristo vive. ¿Usted sabe cómo antes encerraban a los presos o los sacaban al patio encadenados a un guardia? Cuando sacaban a los presos a recibir solo un ratico, los encadenaban a un guardia. Y se dice que Pablo pasó tantos años ahí que él pasó con todos los guardias de la mano. Y por eso dice Pablo, a todos les he predicado del Señor. Imagínense eso. Versículo 14, y dado que estoy preso, y ahí lo ratifica, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Qué chévere. Entonces Pablo no decía, yo tengo fe de que Dios me va a sacar de este lugar, no. Él no decía, y yo sé que cuando me saque de aquí voy a ir a predicar la palabra porque Él me va a sacar. Él nunca decía eso. No es que, pastor, es que cuando ya Dios me bendiga, es que cuando ya Dios me saque, es que cuando Dios ya me dé, es que cuando Dios ya haga esto. No. Tu fe está mal direccionada. Es en el lugar donde estás en donde debes levantarte a glorificar a tu Dios, a tu Señor. Y no importa dónde estés. No importa si estás en la cárcel, sacas tiempo porque crees que Dios te va a usar en ese lugar. No importa si estás en la cueva de los leones, no importa si estás en la cárcel, no importa si estás donde estés.
Pablo, a pesar de estar preso, su fe estaba en Dios, no había perdido la fe. Él no decía, no, pues estoy preso, ya, ¿qué voy a estar predicando? No, allá seguía, porque su fe estaba en el Señor. Su fe estaba en Dios. Su fe estaba en que Dios, aún estando preso, lo podía usar para bendecir a muchos. ¿Y cuántos tenemos esa fe? Dios creía que Dios, aún en la cárcel, Dios iba a cumplir su propósito. No importa dónde estés hoy. No importa lo que estés enfrentando hoy. Sigue creyendo en que Dios te ha llamado. Sigue creyendo eso. Sigue creyendo en que Él quiere usar tu vida donde sea que estés. No es que ya que me sane, ahí sí ya empiezo bien. No. No importa lo que estés viviendo hoy. Debemos seguir creyendo y no permitir que nuestra fe desfallezca. Porque es muy fácil ser cristianos, pero sin fe. Eso me decía el Señor. Es muy fácil ser cristianos y venir a la iglesia, pero sin fe. ¿Sin qué? Sin fe. Sin fe. Ten la fe para saber que Dios te ha llamado y que tú eres un instrumento del Padre. Así te saque o no te saque de la cárcel, eso no es lo más importante. Lo más importante es saber que Dios me llamó y tengo la fe para creer que soy un instrumento suyo. Eso debe ser lo más importante en nuestras vidas. Así que yo voy a retar la iglesia. Yo no, el Señor. ¿Será que estamos como Moisés? Hemos perdido la fe y ponemos un resto de excusas. Hemos perdido la fe. Es que tú no tienes que creer en ti. No es que no me siento capaz, no me siento capacitado. No es que Dios no llama capacitados. ¿Qué tal Dios llamara a los capacitados? ¿Cuándo estuviéramos listos? Dios solamente quiere hombres y mujeres que creen que Él los puede usar en gran medida, que creen que Dios los ha llamado para ser un instrumento en esta casa. ¿Usted lo cree? Así que quite las excusas. A mí me sorprende en este año cómo las cosas de Dios, la obra del Señor, la hemos tomado de cualquier manera. Me sorprende en este año y estaba con eso. Y he estado con eso en la cabeza. Pensar de que teníamos 10 grupos y ahora tenemos 6. Eso realmente me entristece mucho. Al punto de no poder dormir, de estar pensando y pensando y pensando, Señor, ¿qué pasa? Y Él me decía, han perdido la fe. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no hay gente que me ayude en la alabanza? Porque no creen que yo puedo usarlos. Han perdido la fe. Y cuando iba en el carro se me llenaban los ojos de lágrimas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes venir a la iglesia muy lindo, pero no tienes fe. No tienes fe para creer que la obra de Dios es más importante, que las cosas de Dios son más importantes que cualquier cosa en nuestras vidas. Y yo oro para que el Señor nos ayude a volver a creer en Él.
No creas en ti. Eso es lo peor que puede haber. Sé que en internet hay muchos videos diciéndole, tú puedes, cree en ti. Y hay muchas personas con eso en la iglesia. No, pastor, es que no me siento capaz. Es que no es que tú te sientas capaz. Es que tengas la fe en Dios, en que Él te puede usar y que su Santo Espíritu te puede llenar y puedes hacer cosas que ojo no vio ni oído yo. Es sencillo.